Buenas tardes. Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá, siendo el día 30 de enero del año 2023, citada la audiencia a las 2:30 de la tarde, dentro del proceso ejecutivo de radicado 1100, promovido por la señora Esperanza Castillo Gómez en contra de Colpensiones y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Garantías Porvenir S.A. Nos encontramos en la audiencia del artículo 443 del Código General del Proceso para resolver excepciones frente al mandamiento ejecutivo de pago. Y se está iniciando la audiencia en la hora correspondiente de las 2:30 de la tarde. Funge como secretaria de la audiencia la doctora Diana Isabel Segura Ramírez, sustanciadora del despacho. Se solicita a las apoderadas y partes presentes identificarse con nombres y apellidos completos. Tiene la palabra la apoderada de la parte ejecutante. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes a usted, a todos los presentes en esta vista pública. Mi nombre es Diana Paola Cabrera Bermúdez. Gracias. Apoderada de Colpensiones tiene la palabra. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Lina María Posada López y muchas gracias. Tiene la palabra apoderada de Porvenir. Buenas tardes, señora juez y demás presentes en esta diligencia. Mi nombre es Karen. Procede este despacho en consecuencia a continuar con la audiencia y teniendo en cuenta que estamos para resolver excepciones, les va a dar la oportunidad para que, si desean presentar alegatos, la parte demandante me dirá si quiere expresar algo. Doctora Cabrera. Gracias, su señoría. Su señora, me permito presentar los alegatos de la siguiente manera. Que se tenga en cuenta que para los ciclos comprendidos del año 2000 al 2022 existen periodos en la historia laboral de Colpensiones detallado que registran la siguiente información: valor devuelto del régimen de ahorro individual por pago del fondo, tiempos que no fueron tenidos en cuenta en su totalidad conforme a la sentencia de segunda instancia, la cual indicó regresar a Colpensiones todos los tiempos, que conforme al detallado aportes que allegó Porvenir allegó a Colpensiones 30 días para los periodos comprendidos del 2000 al 2022, para un total de 962 semanas, punto 57, para febrero de 2022. Al revisar la historia laboral de Colpensiones, se observa que mes a mes se hace un descuento a los 30 días trasladados a Colpensiones por Porvenir en la casilla 42 de la historia laboral de Colpensiones, la cual se llama cotizaciones moras sin interés, reduciendo los días cotizados de la señora demandante, que al notar esta situación se procura una respuesta de Colpensiones, quien en oficio del 23 de septiembre de 2022, el cual fue allegado con la contestación del traslado de secciones, indica que los empleadores realizaron pagos por seguridad social, pero que no fueron suficientes para cubrir los valores totales correspondientes de las cotizaciones, quedando en un interés pendiente por pagar. Situación que se manifiesta en la contabilización inexacta de dichos ciclos según dicha respuesta de Colpensiones, por lo cual están reduciendo a más de 120 semanas cotizadas de la historia laboral de la demandante, desconociendo que la demandada, Porvenir, en el momento del traslado no solo trasladó los valores pagados por aportes en seguridad social, sino los rendimientos, frutos e intereses, valores de las cuotas de administración, lo que incrementaba el valor de los aportes. En ninguna parte se está teniendo en cuenta por Colpensiones, aspecto que en manera alguna puede derivar en la afectación o desconocimiento de las prestaciones rogadas, pues en los casos de mora patronal o en este caso de intereses pendientes, la misma no puede ser trasladada al trabajador, quien no tiene en su haber procedimental los medios judiciales de defensa real de sus derechos, cuando es el empleador quien incumple con las obligaciones prestacionales, pues es la entidad administradora de pensiones quien debe ejercer los cobros coactivos correspondientes para la obtención de los aportes no cancelados de manera diligente y que promueva de conformidad con el decreto 1161 de 1994, la ley 100 del 93 y asimismo el artículo 73 del decreto 2665 del 98, lo cual indica que no pueden descontarse esos intereses pendientes de las semanas cotizadas de la señora Esperanza Castillo Gómez, más aún que es una obligación inherente a las administradoras de pensiones a las que hayan pertenecido mi mandante, cuestión por la cual no puede acarrear con el deterioro de las semanas cotizadas que quiere hacer Colpensiones en un despropósito no solo de las normas antes mencionadas, sino el incumplimiento de la obligación de hacer conforme al detallado aportes rezagados girados a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en el archivo Excel PDF de este expediente, que allega Porvenir a este plenario. En ningún momento ha manifestado ni se ha reducido moras para estos periodos. Las reglas jurídicas previstas en el precedente jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en materia de mora del empleador
empleador son vinculantes para los fondos pensionales, la cual señala, abro comillas, que concurriendo a la obligación de los empleadores pago de aportes y las administradoras de pensiones cobro de aportes en mora, su incumplimiento no puede afectar al trabajador afiliado que, habiendo cumplido con lo propio, esto es trabajo y cotizaciones descontadas por su empleador, se ve abocado al no percibir el derecho pensional por razones no atribuibles a él, cierro comillas. Entonces, si bien es cierto, el empleador es responsable del pago de los aportes de sus trabajadores desde el inicio y hasta el fenecimiento del vínculo contractual, conforme lo prevé el artículo 22 de la Ley 100 del 93, lo cierto es que le compete a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro coactivo con motivo del incumplimiento, fiscalización que debe gestionarse en los términos del artículo 3 del CEPACA. Por lo anterior, solicito se imputen de manera correcta las semanas faltantes en la historia laboral de la señora Castillo Gómez, conforme a los ciclos y edades trasladados del RAIS a Colpensiones, según el detallado aportes girados y las cotizaciones realizadas hasta enero del 2023, la cual a este momento equivalen a 1.122 semanas cotizadas, donde estas administradoras pensionales realicen las acciones pendientes conforme a la ley y al ordenado en sentencias, por lo cual solicito a su señoría se continúe con el proceso ejecutivo, ordenándole a las demandadas el cumplimiento de las sentencias frente a su obligación de hacer y hasta que se impute el total de las semanas cotizadas de la señora Castillo Gómez de forma correcta y como venían del RAIS en un término perentorio, atendiendo que estamos frente a un derecho fundamental que es la seguridad social. Con esto dejo sentado a mis alegatos. Muchas gracias, su señoría. Afuera por venir. Gracias, señora juez. De manera muy sucinta, sustento mis alegatos de conclusión solicitando al despacho la terminación del proceso ejecutivo laboral conexo en contra de mi representada por venir S.A. bajo el entendido que, pues, a través de correo electrónico, mi representada radicó excepciones de mérito en contra del mandamiento de pago librado por su despacho, auto mediante el cual dispuso ordenar por venir a trasladar a Colpensiones las sumas pertenecientes en la cuenta de la demandante y demás saldos, tal y como se evidencia en los documentos aportados, pues mi representada efectuó el pago total de las obligaciones impuestas. Bajo estos argumentos dejo sustentados mis alegatos. Gracias. Colpensiones, tiene la palabra. Su señoría no va a presentar alegatos de conclusión. Muy bien. Habiendo escuchado los alegatos de conclusión y teniendo en cuenta que se cumplen los presupuestos procesales para decidir y resolver sobre las excepciones de mérito propuestas frente al mandamiento ejecutivo de pago, procede el despacho a resolver previo los siguientes antecedentes. Tenemos que sirven como título para la presente ejecución la sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 30 de septiembre de 2021, que se encuentra en PDF 185 a 195. Como venía diciendo entonces, se encuentra la sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 30 de septiembre de 2021, que obra en el documento correspondiente al cuaderno de segunda instancia, documento digital 1 del PDF 185 a 195, en donde se revocó la sentencia apelada y se condenó, estableciendo en el numeral segundo, que como consecuencia se declare la nulidad o ineficacia de la vinculación que efectuó Esperanza Castillo Gómez el 16 de agosto de 1994 ante la AFP Horizonte S.A. y AFP Porvenir para trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad como de las demás afiliaciones efectuadas al RAIS, tal y como se expuso en la parte motiva de la providencia. Tercero, como consecuencia de lo anterior, ordénese a la demandada Colpensiones a recibir a la demandante Esperanza Castillo Gómez como afiliada activa del régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad y en las mismas condiciones en que se encontraba afiliada al momento en que se efectuó su traslado del régimen de ahorro individual al régimen de ahorro individual con solidaridad el 16 de agosto de 1994, tal y como se dispuso en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, como consecuencia de lo anterior, condénese a la AFP Porvenir S.A. a remitir con destino a Colpensiones la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de la demandante Esperanza Castillo Gómez con sus rendimientos financieros, el bono pensional si allí hubiera lugar, junto con el valor de las cuotas de administración que le hayan descontado a la actora desde el momento de su traslado al RAIS, tal y como se expuso en la parte motiva de esta providencia. Quinto, condénese en costas de primera instancia la demandada de FP Porvenir S.A., tal y como se expuso en la parte motiva de esta providencia.
en el despacho que se solicitó por la parte ejecutante que se librara el mandamiento ejecutivo de pago por las condenas impuestas en el proceso ordinario y en consecuencia el 10 de junio de 2022 como obra en documento digital 25, carpeta principal 01, el día 10 de junio de 2022, mediante auto del 4 de agosto de 2022, en documento digital 3 de la carpeta de ejecución se libró mandamiento ejecutivo de pago así. Segundo, se libra mandamiento ejecutivo de pago a favor de Esperanza Castillo Gómez y en contra de la administradora colombiana de pensiones por pensiones por la obligación de hacer y pagar a la que fueron condenadas las ejecutadas por los siguientes conceptos y en las siguientes condiciones. Tercero, como consecuencia de la anterior, ordénese a la demandada Colpensiones a recibir a la demandante Esperanza Castillo Gómez como afiliada activa del régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad en las mismas condiciones en que se encontraba afiliada al momento que se le efectuó su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad el 16 de agosto de 1994, tal y como se expuso en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, se libra mandamiento ejecutivo de pago a favor de Esperanza Castillo Gómez en contra de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir S.A. por obligación de hacer y pagar a las que fueron condenadas las ejecutadas por las siguientes conceptos y en las siguientes condiciones. Cuarto, como consecuencia de lo anterior, condénese a la AFP por venir a remitir con destino a Colpensiones la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de la demandante Esperanza Castillo Gómez, con sus rendimientos financieros y el bono pensional, si a ello hubiera lugar, junto con el valor de las cuotas de administración que le hayan descontado a la actora desde el momento de su traslado al RAS, tal y como se expuso en la parte emotiva de esta providencia. Dentro del término legal, Colpensiones presentó excepciones como obra en documentos 06 y presentó las excepciones denominadas dentro de las cuales enlista las excepciones de pago o hecho superado, compensación, prescripción, inembargabilidad, falta de exigibilidad del título ejecutivo. Dentro del término legal por venir se ha presentado excepciones como obra en el documento digital 07, carpeta de ejecución, y presentó las excepciones denominadas dentro de las cuales enlista la excepción de pago de la obligación. Mediante acto del 23 de septiembre del 2012, carpeta de ejecución, se ordenó por el traslado de las excepciones. La parte ejecutante se pronunció frente a las excepciones presentadas por las ejecutadas en documento digital 09, carpeta de ejecución, en el cual se opone a la prosperidad de las excepciones manifestando y relacionando una a una las semanas que no le fueron imputadas de manera concreta en Colpensiones, por el contrario, que le fueron imputadas moras y por ende no se registró la totalidad de la cotización realizada por los respectivos empleadores. Mediante acto del 24 de noviembre de 2022, el despacho fijó el presente día para resolver las excepciones planteadas como obra en documento digital 15, carpeta de ejecución, por lo que se entrará a determinar la prosperidad de las excepciones propuestas o no. Se notificó dentro del proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como obra en el documento digital 04, carpeta de ejecución, el día 8 de agosto del año 2022, sin que a la fecha se haya hecho presente dentro del proceso. Procede el despacho a resolver previa a las siguientes consideraciones. Encuentra el despacho que los presupuestos procesales, las garantías de derecho de defensa y el debido proceso se encuentran cumplidos, razón por la que resulta procedente resolver las excepciones de fondo planteadas partiendo de la base de que al momento de emitir el mandamiento ejecutivo de pago se consideró que existían obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de las demandadas en favor de la parte ejecutante, lo que se entrará a confirmar o infirmar en esta providencia. Tenemos que por intermedio de sus apoderados, Colpensiones presentó las excepciones de pago o hecho superado, compensación, prescripción, inembargabilidad, falta de exigibilidad del título ejecutivo y por venir S.A. presentó la excepción de pago de la obligación. Ante tales manifestaciones debe acudir el despacho al artículo 442 del Código General de Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, y el cual establece como reglas para la formulación de excepciones previas las siguientes. Primera, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, deberá expresar los hechos en que se fundan las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas. 2. Cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una providencia de conciliación o transacción aprobada por quien ejerza la función jurisdiccional, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en los hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.
Se rechazan en consecuencia por cuanto no se encuentran enlistadas en el artículo 442 del Código General de Procesos las propuestas por parte de Colpensiones denominada inembargabilidad y la de falta de exigibilidad del título ejecutivo. Se acepta la de pago, a pesar de que también se le puso la denominación de hecho superado, aun cuando no estamos en una acción constitucional de tutela, se tendrá como de pago y se resolverá por este estrado judicial en relación a la de... En virtud de lo anterior, tenemos entonces que se resolverán por el despacho la de pago, la de compensación y la de prescripción. Colpensiones fundamenta sus excepciones en cuanto aduce que no se adeuda suma alguna a la demandante en este momento, e igualmente que si se debiera algún concepto en el momento en que sea la oportunidad procesal de la liquidación del crédito, se allegará al despacho los respectivos soportes de los pagos efectuados al demandante, con la finalidad de que sean descontados de la liquidación del crédito y así evitar se haga un pago doble de esta prestación. De igual forma, a la fecha no se presenta ninguna obligación de hacer pendiente por parte de la entidad, por parte de Colpensiones. Frente a esta excepción, también se propuso por parte de Colpensiones la de compensación. Señala que sin que se reconozca la existencia de los hechos y pretensiones aducidos por la parte ejecutante, se propone la misma para en caso de que exista un mayor valor recibido por concepto de pago de obligaciones ejecutoriadas, se le impute a esta. De lo anterior tenemos que, primero, las condenas por las cuales se emitió el mandamiento ejecutivo de pago son condenas en contra de Colpensiones eminentemente de obligaciones de hacer. Y por tanto, pues, no se trata de sumas de dinero que se puedan llegar a descontar de una liquidación del crédito, que la oportunidad procesal para aducir un pago y que se van a llegar pagos es con la proposición de las excepciones, no en la etapa de liquidaciones de crédito, pero sin embargo, les recuerda al despacho que lo que se está discutiendo dentro de este proceso frente a Colpensiones son obligaciones que se impusieron y claramente son obligaciones de hacer y por ende no se ha llegado a este despacho ningún documento que realmente demuestre que efectivamente se cumplió con la obligación de hacer por parte de Colpensiones. Pues tenemos claramente que según se allega y existe dentro del proceso historia de Colpensiones, en donde se encuentra el despacho, como lo señaló la parte demandante, que si bien es cierto, según el CIAT que se allegó por parte de Porvenir, pues es claro que se realizó el registro y la demandante se encuentra vinculada con Colpensiones. No ocurre lo mismo en relación con la imputación de semanas. Se encuentra, como lo indicó la apoderada de la parte actora, que efectivamente existen pagos en donde se registra que se cotizaron 30 días, pero efectivamente Colpensiones solo imputa 27 y claramente señala que es un valor devuelto del régimen del ahorro individual por pago al fondo, en donde tenemos como ejemplo el periodo correspondiente al ciclo de septiembre del año 2000, que fue pagado el 18 de octubre del año 2000, en donde solamente se están reportando 27 días de esos 30 que efectivamente fueron pagados por Fundación Visión País. Y también tenemos que ocurre exactamente lo mismo con el periodo de mes de agosto del año 2000, en donde se registra exactamente lo mismo, lo que lleva a que Colpensiones ha imputado una parte de la cotización, pero está generando una casilla en donde está radicando moras en cabeza de la demandante, incumpliendo así con lo ordenado efectivamente en la historia laboral de la demandante. Por tanto, no se ha cumplido la obligación que le fue impuesta en la sentencia a Colpensiones.
y en consecuencia encuentra el despacho que no se encuentra demostrado el pago de la obligación aducido por Colpensiones y por ende se declarará no probada la excepción de pago y de igual manera pues la de compensación. Y tenemos que en relación a la sección de prescripción propuesta por Colpensiones debe señalar el despacho que la prescripción que se debe aplicar dentro de esta clase de procesos es la establecida por el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, que establece que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en 3 años, que se contarán desde que la respectiva obligación sea hecho exigible. Es siempre reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador sobre un derecho a prestación debidamente determinado interrumpirá la prescripción, pero solo por un lapso igual. Si bien es cierto, hay una prescripción establecida en el Código Civil colombiano, en el artículo 2536, de 5 años, la prescripción de la acción ejecutiva y 10 de la ordinaria, no es la norma aplicable a este entramado judicial. Pero debe señalar el de este estrado judicial que no hay lugar a declarar aprobada la exención de prescripción, dado que la sentencia del Honorable Tribunal de Bogotá es de fecha 30 de septiembre de 2021, se profirió mediante auto del 4 de abril de 2022 el auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior en documento digital 21, carpeta principal 01, y la parte ejecutante solicitó el ordenamiento ejecutivo de pago el día 10 de junio de 2022 en documento digital 25, carpeta principal 01. De lo anterior se concluye que entre la fecha ejecutoria de la sentencia del Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Laboral y la fecha de solicitud de la ejecución de la sentencia no transcurrió el término legal de los 3 años establecidos por el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social y por tanto se declara no aprobada la excepción de prescripción. En cuanto a las excepciones propuestas por la IFP Porvenir S.A., denominada pago total de la obligación, la cual se sustenta por Porvenir así. Señala que respecto de las obligaciones de hacer para acreditar el cumplimiento, aporta el certificado de vinculación SIAP expedido el 10 de agosto del año 2022, la constancia de detalle de los aportes rezagados girados a la administradora colombiana de pensiones por pensiones, correspondientes a la señora Esperanza Castillo Gómez en archivo Excel PDF. Así las cosas, se considera que se encuentra realizado el pago de la condena impuesta y por ello solicita que se declare aprobada la cesión de pago propuesta y se dé por terminado el proceso de la referencia en contra del Porvenir y el levantamiento de medidas cautelares. Para resolver, debe tener en primer lugar el despacho que la condena impuesta a la IFP Porvenir S.A. puede remitir con destino a Colpensiones la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual de la demandante Esperanza Castillo Gómez con sus rendimientos financieros y el bono pensional, si a ello hubiere lugar, junto con el valor de las cuotas de administración que le hayan sido descontadas a la actora desde el momento de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, tal y como se expuso en la parte motiva de la providencia del Honorable Tribunal. Descendiendo al caso que nos ocupa y de las pruebas aportadas, tenemos que, según obra, en el documento 06 se encuentra el SIAP de la demandante en PDF 40, documento digital 07, carpeta 02 de ejecución, en donde se puede establecer de conformidad a la documental allegada que la demandante se encuentra vinculada con Colpensiones y se registra desde el 17 de agosto de 1994, en donde no registra ya ninguna vinculación actual con Porvenir, aun cuando pues se habla de traslado a Horizonte y luego de Porvenir se señala perdido por saldo. La verdad, como tal, no existe un registro de la ineficacia, solamente tenemos que pues ya en el SIAP no se encuentra registrado el traslado como tal vigente a el RAIS. Solamente obra la afiliación primigenia de la demandante a Colpensiones. Ahora, tenemos que también se allegan los conceptos
de cotización obligatoria, rendimientos, fondo de solidaridad pensional, fondo de garantía de pensión mínima y un total devuelto por la suma de 63.806.673 que se aduce en dicha documental por parte de Porvenir en PDFs 42 a 48, documento digital 07, cuaderno 2 de ejecución, en donde encuentra el despacho que no obra prueba de pago realizado a Colpensiones. Tampoco obra la liquidación correspondiente a los valores individualizados que corresponden a la devolución ordenada en la sentencia, y menos aún existe la prueba del pago dirigido a Colpensiones por la aquí ejecutante. No obra tampoco constancia de liquidación, mucho menos del pago de la indexación de las sumas que ordenó la sentencia que debían ser pagadas y debidamente indexadas con destino a Colpensiones. Es un deber de la parte que se ejecuta entrar a demostrar que efectivamente cumplió con la obligación ejecutada, los pagos efectuados, de conformidad a lo establecido por el artículo 1626 y 1627 del Código Civil, que claramente establece la definición de pago y señala que el artículo 1626 que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe, y el artículo 1627 el pago ceñido a la obligación. El pago se hará bajo todos los aspectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes. De lo anterior tenemos que debe, para demostrar el pago, la AFP Porvenir a llegar el documento contentivo respecto al pago efectivo enviado a Colpensiones, es decir, la transacción efectiva o la transferencia que se haya realizado para hacer el pago a Colpensiones por el concepto de la devolución de las sumas de dinero correspondientes a la que ejecutante, que se allegan, a pesar de que se trate de archivos masivos, tenemos que es una obligación del fondo tener muy claras las cuentas, porque recordemos que mientras estuvo la demandante vinculada, es una de las características de los fondos privados, que es que allí no es un fondo común, allí no es una situación masiva, sino que lo que existe es una cuenta individual. En este caso existió una cuenta individual de la demandante. Una cuenta individual de la demandante en donde la AFP Porvenir debe tener individualizado el pago que se hace a Colpensiones por cuenta de ella, exactamente para determinar cuál fue el valor pagado, y que efectivamente entonces debía acreditarse ante este despacho no solo la devolución de un traslado en un archivo masivo sin poder saber cuál es la cantidad efectivamente trasladada y por quién, y debía acreditar a este estrado judicial cuál fue la suma que realmente le pagó, cómo se hizo la transferencia por pensiones, y efectivamente que esta corresponda al valor de la totalidad de las cotizaciones, rendimientos, intereses, frutos que se hayan obtenido de estas sumas de dinero durante la vinculación de la demandante, y asimismo se haga la devolución de las cuotas de administración, es decir, todo lo que tiene que ver con los gastos de administración, las primas previsionales, los porcentajes de pensión mínima y, como se señala en la sentencia, debidamente indexados, lo cual brilla por su ausencia dentro de este proceso, la prueba de estos pagos. Y tenemos que ya este despacho ha sido claro en otras decisiones similares en donde se ha señalado que no les es dable que nos alleguen un Excel realizado por la misma AFP diciéndonos qué fue lo que transfirieron. No, lo que se requieren son las constancias y las transferencias bancarias que demuestren el pago. No es dable que creen su propia prueba. Decisiones que han sido confirmadas por la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial. En consecuencia, deben allegarse los documentos que establezcan de manera discriminada los pagos que efectivamente fueron efectuados y entregados a Colpensiones, indicando cada uno de los ítems correspondientes, como ya lo dije anteriormente, cotizaciones, cuotas de administración, rendimientos, intereses, y máxime que tenemos que, al descorrer las excepciones, la parte actora del documento digital 14,
de cuadernos de ejecución, allegó pruebas, como ya les mencionó anteriormente el despacho resolver sobre Colpensiones, de la historia laboral en donde se evidencia que efectivamente no hace una imputación completa a Colpensiones de las semanas cotizadas en el régimen de prima media, en el régimen de ahorro individual, por cuanto se tiene que en el detalle de porvenir se cotizaron 6.738 días, se contabilizó por Colpensiones 5.897 días, dando una diferencia de 841 días, lo que correspondería a semanas cotizadas en porvenir por 962.57, contabilizadas por Colpensiones 842.43 y con una diferencia de 120.14 semanas que aduce la parte actora y pues que de la historia laboral se observa, como lo explicó el despacho, que efectivamente se encuentran en el nomás mirando el año 2000, periodos agosto, septiembre, octubre, en donde la cotización es por 30 días, pero Colpensiones está imputando solo 27 días, pero es imposible saber por qué efectivamente está haciendo esta imputación deficiente, al parecer, porque no se le ha hecho la devolución completa, pero como la AFP Porvenir no acredita realmente cuál fue la suma pagada, no llega a los soportes que debería llegar en relación a que pudiera demostrar exactamente qué fue lo que recibió, cuáles fueron los rendimientos, cuáles fueron los intereses, cuáles son los gastos de administración, cuotas de administración que se descontaron, cuál es la indexación de los mismos, y efectivamente para poder establecer mucho menos cómo fue la transferencia y cuál fue la suma efectivamente entregada por pensiones, en consecuencia no logra demostrar que haya cumplido con el pago de la obligación. Las pruebas allegadas no son suficientes. En consecuencia, tenemos que aquí es procedente traer a colación que en un proceso de similares connotaciones de radicado 2019-406 de este despacho, el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial el 30 de septiembre de 2021 y recientemente el 14 de diciembre de 2022 en proceso 2022-157 señaló lo siguiente, abre comillas el despacho, documentales que además de ser elaboradas por las ejecutadas a quien les está vedado fabricar sus mismas pruebas para sacar provecho y beneficiarse de ellas, en nada demuestran el cumplimiento de la sentencia objeto de recaudo, pues allí no se verifican las actuaciones de SCAN de Pensiones y Cesantías S.A. tendientes a trasladar una vez invalidada la afiliación, los aportes pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, rendimientos, gastos y cuotas de administración debidamente indexados. Y en el caso de Colfondos S.A., pensiones y cesantías, la devolución de gastos y cuotas de administración, comisiones y sumas adicionales de la aseguradora indexados, y por el tiempo en que la actora estuvo vinculada al fondo de pensiones, en tanto que solo se comunicó el estado de las cotizaciones, pero ninguna probanza adicional se incorporó a efectos de demostrar su traslado. Por consiguiente, las citadas documentales por sí solas no cuentan con la capacidad de demostrar demostrativa que permite establecer el verdadero traslado por pensiones de los emolumentos antes citados, pues reparece que las sumas que figuran en la certificación expedida por Scandia Pensiones y Cesantías no solo es un cálculo genérico global y totalizado, que no ofrece, por tanto, la contundencia y claridad requerida, sino además, al igual que sucede en las demás probanzas, estas no tienen alcance probatorio arguido en la censura, consistente en la solución de estas sumas, pues no demuestran el eventual pago que se alega realizado a Colpensiones, máxime cuando son elaboradas por las mismas ejecutadas. Así las cosas, como quiera que no se arrimó ningún medio de prueba, más que las documentales atrás expuestas, las demandadas deberán correr con las consecuencias de su inactividad probatoria. Esto es la ratificación sobre la decisión que con acierto tomó el acto, cierra comillas al despacho. En consecuencia, tenemos la misma situación dentro de este proceso. No se allega con certeza discriminadamente los pagos efectuados a Colpensiones por la aquí demandante y por cada uno de los conceptos condenados en la sentencia, y por ende las documentales allegadas por porvenir no son suficientes para demostrar el pago de la obligación y se declarará no aprobada la excepción de pago propuesta. Y por las resultas de la decisión de pruebas, pues se condenará en costas a las ejecutadas. Y en consecuencia, por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve. Primero,
Rechazar las excepciones de inembargabilidad, falta de exigibilidad del título ejecutivo, propuestas por Colpensiones por no encontrarse enlistadas en el artículo 442 del Código General del Proceso, por lo expuesto en la parte motiva de la providencia. Segundo, declarar no aprobada la excepción de pago, compensación y prescripción formuladas por Colpensiones de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar no aprobada la excepción de pago total de la obligación propuesta por Porvenir S.A. de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, ordenar seguir adelante la ejecución conforme a los lineamientos previstos en el mandamiento de pago. Quinto, ordenar que se presente la liquidación del crédito conforme a los términos indicados en el artículo 446 del Código General del Proceso, aplicable por revisión del artículo 145 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. Sexto, condenar en costas a las ejecutadas tásense por secretaría. De esta decisión que las partes notificadas en estrados. La jueza María Dolores Carvajal Lima. Afuera la parte demandante, ¿alguna manifestación frente a la decisión? Conforme con el fallo, su señoría. Afuera de Porvenir. Sin recurso, señora juez. Afuera de Colpensiones. Sin recurso, su señoría. Muy bien, teniendo en cuenta que no se han interpuesto recursos contra la decisión, se declara legalmente ejecutoria la sentencia. Esta decisión que han notificados en estrados por el día de hoy. Declaramos surtida de esta audiencia. Doctora, se pueden desconectar. Que tengan buena semana. Gracias, buen día para todas.